Bien, mis hermanos, pues vamos a estar escudriñando la Escritura. Hemos estado, ¿verdad?, leyendo la palabra, hemos estado en nuestro devocional, ¿verdad? Cada semana hemos estado pues leyendo y además tomando nuestras notas. Y bueno, para seguir en el mismo tenor, vamos a seguir escudriñando aquí la palabra y vamos a ver precisamente ¿de qué se trata estudiar la palabra? ¿De qué se trata cuando tú hablas de la Biblia y a veces nos aprendemos hasta de memoria versículos, pero no profundizamos? Esta mañana quiero profundizar precisamente en un versículo que muchos de nosotros no sabemos de memoria y le he titulado este mensaje La palabra viva y eficaz. Y bien, también pues queremos dar la bienvenida a aquellas personas que están conectados en este momento en algún dispositivo electrónico. Si estás en tu laptop, si no pudiste venir y estás en la sala de tu casa, bueno, también recibe la palabra ahí donde tú te encuentras, y yo sé que el Señor ahí también va a traer una bendición. Quisiéramos que estuvieras acá, pero si no se puede por alguna situación, pues también el Espíritu Santo va a ministrar tu vida ahí donde tú te encuentras. Y bien, vamos a la palabra y quiero llevarte a Hebreos 4:12, pero primero quisiera darte algunas ideas a manera de introducción para después empezar ya con el mensaje, sumergirnos más a fondo en la palabra. Y no sé si en algún momento tú te has dado cuenta que tus palabras tienen mucho poder. ¿Te has puesto a pensar en lo que puede transmitir una palabra tuya a una persona? A la persona que está ahí a tu lado. Muchas veces con nuestras palabras podemos maldecir, con nuestras palabras también podemos murmurar del hermano, con nuestras palabras podemos dar vida, con nuestras palabras, ¿verdad?, también podemos dar ánimo, pero también podemos quitar el ánimo, también podemos desanimar con nuestras palabras. Muchas veces hay un dicho, ¿verdad?, que dice: las palabras se las lleva el viento. Pero la realidad es diferente. Muchas veces las palabras no se las lleva el viento. Las palabras, ¿verdad?, quedan grabadas en la mente y en el corazón de alguna persona, ¿verdad? No digamos de nuestros hijos. Si tú les dices a tus hijos: eres un bueno para nada, no sirves, eres un burro en la escuela, no sabes hacer nada, por eso no te mando, por eso no progresas. Vas a hacer que esas palabras más tarde resuenen en la vida, en los oídos de tu hijo, pero de una manera negativa. Entonces las palabras no se las llevó el viento. Si tú no hablas con tu esposa palabras, ¿verdad?, de amor, palabras de cariño, ¿verdad?, ¿cómo crees que te va a atender tu esposa? Ahora, las esposas tienen memoria de elefante, ¿no? Algunas, hermana. La gran mayoría. Y se acuerdan de todo, ¿a poco no? De repente tu esposa te sale: no, esa misma actitud ya la he visto en ti siempre. Llevamos 25 años de casados y sigues en la misma. Acuérdate del 7 de julio del 2005, 8:40 de la mañana. Yo lo tengo aquí en la memoria. Me dijiste así, 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 asado. Y tú como varón te quedas así: ¿todo eso hice? Ellas se la saben. Mira, yo no sé. Yo soy de los que vienen y me entregan un mueble y yo nada más lo veo, vale, vámonos. Y la mesa de 4 patas me queda de 3. Y de repente mi esposita es de esas que le gusta leer todo eso y empieza: ese tornillo está mal. No, ese tornillo va en otro lado. Así son. Entonces las palabras que tú le digas a tu esposa van a quedar grabadas también ahí en su mente, en su corazón. Por eso, mi hermano, ese es el poder que tiene tu palabra y el poder que tiene mi palabra. Cuando tú hablas con tu esposa, lo que tú le expresas o lo que le expresas a tus hijos o lo que tú le dices a un hermano o una hermana. Pero también está la palabra escrita, mi hermano, que esa todavía es como peor, ¿no? Porque ya las palabras que digamos a veces, pues ya alguien no se acuerda, ¿verdad?
Tu esposa sí lo va a hacer, ¿verdad? Pero la palabra escrita. ¿Cuántos tienen un trabajo? Qué poquitos trabajan, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente redactas un correo a otro como respuesta a otro correo que te llegó y dices, no, ahorita sí me las va a pagar. Y después, yo soy de los que cuando lo redacto en el estómago, lo dejo. Y ya después mejor me pienso y digo, Gabriel, ¿de veras vas a mandar esto? Me aguanto. Pero ¿qué pasa cuando de repente le das el enter? Y a lo mejor tu intención ya no era mandar y de repente estabas leyendo otra cosa y se te fue. Y ahí está la palabra escrita y entonces ya te arrepentiste. Y después viene ya después se desenvuelve una cadena de correos, ¿no? Pero ya saben ustedes de lo que les hablo. Un correo a la persona equivocada, ¿no? La autocorrección, mis hermanos, es todo un tema, ¿eh? Le quieres escribir un correo a Gabriel Zaragoza y tienes un Gabriel Zárate en tu computadora y le pones Gabriel Zar y ya salió el otro y se lo mandas y después te habla el otro, oye, pues es que yo creo que este correíto no era para mí, era como que otra persona, ¿no? Y el otro ya se enteró de todo el chisme además de eso, ¿no? Mira, le está reclamando, no manches, ese Gabriel es tremendo, ¿no? Pero ¿qué tal los letreros que también indican algo que a lo mejor no da la idea que tenía o que quería decir la persona que lo escribió, ¿no? La persona que se sorprenda tirando basura será consignada a las autoridades y la que no. Gran venta nocturna todo el día. Pero eso está más padre todavía. Estimado cliente, cerramos a las 10 p.m. Favor de no venir a las 9:57. Y las hermanitas están en una tienda a la que tú digas, mandes, gustes y mandes. Y el esposo está esperando y todos los que están en la tienda esperando que la hermanita salga del vestidor con 5 o 7 vestidos. Y se te quedan viendo a ti como esposo, ¿no? Y tú así como... Y así como, señor, ya, ¿a qué hora sale su esposa? Sáquela, ya nos queremos ir, todavía hay que hacer el corte de caja, ¿no? Y no se llevó, aparte de eso, hermano, y no se llevó ninguno. A mí me da pena, ¿no? 5, 10, 15, 20 pares y el vendedor ya, no, estos no me gustaron, estos no me quedaron, no me gusta el color, me quedan grandes, me aprietan, tengo el pie ancho, tengo pie de tamal, Y el vendedor, ¿y tú? Ahí nos vemos. ¿Sabes qué? Otra vengo, voy a ver las corbatas. La palabra. Pero sabes, mi hermano, hay una palabra diferente. Hay una palabra que viene directamente de la boca de nuestro Creador, que es esta palabra. Una palabra capaz de transformar tu vida y mi vida. Una palabra capaz de transformar la vida de todo aquel que lo escucha, que la sigue, que atiende el consejo venido de la boca de Dios. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Mateo 4, ¿verdad? Cuando Jesús es tentado, ¿te acuerdas también? El Señor Jesús, cada vez que Satanás venía y le decía algo, decía, ¿cómo? Estudien la palabra, mis hermanos. Escrito está, ¿no? Y se le presenta a Satanás, ¿verdad? Dice que el Señor llevaba ayunando 40 días y se le presenta a Satanás y le dice la palabra que tuvo hambre. Y le dice, pues dile a estas piedras que se conviertan ahí en una concha, ¿no? Y el Señor dice, no solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y después se lo lleva al pináculo del templo, ¿verdad? Y le dice, bueno, pues entonces aviéntate, porque también la Biblia dice que va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece, ¿no? Porque además los demonios se saben la palabra mejor que tú o yo.
Y además nos ganan porque dice que ellos tiemblan, ¿no? Y el Señor Jesús le vuelve a contestar: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y va a la tercera nuevamente, ¿no? Y dice que lo lleva a un monte alto y le enseña todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: te voy a dar todo esto si te postras y me adoras. Y el Señor Jesús nuevamente contesta: ¿con qué? Con la palabra. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, o sea, la palabra, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La traducción del lenguaje actual dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Y vamos a nuestro texto, nuestro versículo que vamos a estar revisando en esta mañana, que vamos a estar desmenuzando. Todo, obviamente no podemos tomar un versículo y solito interpretarlo. Este versículo viene precisamente todo el capítulo de Hebreos, capítulo 4. Si tú te vas inclusive hasta el capítulo número 3, el escritor de los Hebreos está hablando del reposo del Señor. Lo que trae la palabra, lo que trae esta palabra cuando tú reposas en ella. Pero hace un énfasis en la palabra de Dios. Y este es el versículo, ¿verdad? Los versículos clave donde el escritor de los Hebreos hace esta énfasis en la palabra, la importancia de la palabra. Y cuando llegamos ahí dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La TLA, traducción del lenguaje actual, dice que cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o si son malos. Así que empezamos a desmenuzar este verso cuando dice que la palabra de Dios es viva. ¿Sabes? ¿Has escuchado cuando tú hablas con una persona acerca de la palabra y te dice: es un libro muy antiguo? Es un libro muy antiguo, muy inadecuado, es un libro sin relevancia para estos momentos. Pero sabes, mi hermano, yo te quiero decir en esta mañana que la palabra de Dios es una palabra activa, no es una palabra inerte. La palabra de Dios habla de diferentes formas a cada uno de nosotros. Hace poco, y eso demuestra que la palabra de Dios es viva, hace poco, en principios de año, me daba yo cuenta y estaba yo analizando que el año pasado, dije, por cuestiones de trabajo, los miércoles se me había dificultado venir, me había perdido muchos miércoles. Y ustedes saben, ¿qué estamos estudiando el miércoles? Hechos. Gracias, hermana, se va temprano. Es el libro de los Hechos, ¿no? Y entonces yo me había perdido de mucho. Entonces yo dije: no, este año yo me voy a hacer el propósito, voy a escuchar toda la serie de Hechos hasta donde vamos ahorita. Y entonces yo empecé con el 1, todavía voy como en el 14, pero cada vez que yo terminaba uno, o sea, había cosas que, no manches, esto no lo había yo visto de esta forma, ¿no? Y otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios te va a hablar en todo momento. La palabra de Dios te habló en un pasado, en un presente y seguramente te va a hablar en un futuro. Porque la palabra de Dios es viva en cada momento, en cada instante de tu vida. Pero sabes, además, cuando tú estás escudriñando la palabra, tú piensas que estás escudriñando la palabra, cuando el Espíritu y la palabra de Dios es la que te está escudriñando a ti. Cuando tú lees la palabra, vas a la palabra y te estás como viendo en un espejo.
y dices, qué arrugado estoy. Bueno, en el espejo de la palabra, ya lo demás ya es de cada quien. Por eso utiliza ácido hialurónico. Y ves cómo está realmente tu imagen en ese espejo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi hermano, que es viva, va a traer una revelación a tu vida cada día. Porque la palabra de Dios te va a llevar a conocer el carácter del Señor, a conocer la voluntad de Dios para tu vida, a conocer las promesas que el Señor tiene para ti y para mí. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios te va a revelar realmente quién es. Cuando tú te vas a los evangelios, tú puedes ver el carácter de Dios que se está reflejando a través de cada uno de los evangelios. Cuando tú te vas y lees el libro de los Salmos, también tú puedes ver ahí el corazón lleno de amor del Señor. Y cuando tú te vas a los profetas y empiezas a leer los profetas, tú puedes darte cuenta y ves la imagen de un Dios justo y misericordioso. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios también trae consuelo y esperanza a tu vida. Brinda paz en medio de la adversidad y también fortalece tu corazón en esos momentos en los cuales tú estás pasando situaciones de adversidad. En ellos tú ves y descansas en la palabra de Dios. Cuando tú ves y te vas al Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? Hemos dado testimonio, mi esposa y yo. En el 2020 ella estaba a punto de morir. Y me acuerdo que esa mañana cuando llegaron por ella ya no tenía prácticamente pulso, no tenía signos vitales. Y gracias a Dios el Señor la salvó, la sanó, y la trajo conmigo a casa. Y cuando platicábamos ella y yo después de las cosas, las situaciones, ella me decía que días antes de que ella fuera al hospital, fue hospitalizada, ella había soñado. Y dice que ella soñaba un muro y ese muro se iba cerrando, se iba cerrando, se iba cerrando. Y cuando había una rendijita así de pequeña, dice que vio como un pergamino pasó así, una hoja en medio de los dos muros, y se le puso enfrente y decía: Jehová es la fortaleza de mi vida. Porque la palabra de Dios es viva. Y cuando tú estás pasando, ¿verdad?, por ciertas dificultades, cuando el rey David pasaba por dificultades, y vas al Salmo 3, dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, dice el salmista, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Aleluya. La palabra de Dios es viva y trae sanidad y trae liberación. Tiene un poder curativo cuando tú la empiezas a leer. Un poder curativo espiritual, emocional y físico. La palabra de Dios es viva porque rompe cadenas de opresión, rompe cadenas de pecado, de falta de perdón, rompe cadenas de miedo. La palabra de Dios es eficaz. La definición de eficaz, según el diccionario, dice que es un adjetivo que describe personas, acciones o cosas capaces de lograr el efecto deseado, cumplir un objetivo o funcionar de manera correcta. La palabra de Dios siempre conservará su eficacia, mi hermano. Una persona puede estar leyendo, puede haber leído un versículo, una porción de la palabra cientos de veces, y en algún momento, en alguna crisis que esa persona tiene, el texto que ella leyó le va a hablar de una manera muy, muy personal. Hoy en este momento seguramente el Señor te está hablando de una manera muy personal, una manera totalmente distinta a la que le está hablando al hermano que tienes al lado.
Sabes, lo que es más hermoso de la palabra es que la palabra no cambia, pero sí te hace cambiar. Porque la palabra tiene ese efecto transformador. Es tan eficaz la palabra de Dios que transforma vidas. La palabra de Dios convence a la gente de hacer cambios en sus hábitos de vida, en sus actitudes y además hasta en sus tomas de decisiones. ¿Has analizado, mi hermano, tus decisiones cuando le has permitido al Espíritu Santo que trabaje en tu vida? Hace 2 o 3 años que tú conociste la palabra y seguramente tu matrimonio, tu familia, tu vida es muy diferente a la que tienes el día de hoy. Porque la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es infalible. El que falla eres tú y yo. Pero la palabra de Dios es y seguirá siendo eficaz para nuestra vida. La palabra de Dios es tan eficaz que produce resultados en la gente. Dice Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. La palabra no vuelve vacía. Es tan eficaz que quizás tú hayas pasado ya por diferentes situaciones y dices, esas yo ya las dejé atrás. Pero la palabra de Dios es tan eficaz que vas a encontrar, te va a ayudar, el Espíritu Santo va a venir, te va a ayudar a convencerte de que hay algo en ti que hoy tiene que ser cambiado. Es tan eficaz que hoy te va a decir el Espíritu Santo a través de la palabra lo que tú estás haciendo mal, cómo te estás comportando. Hechos capítulo 2, versículo 37. Y este capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla, ¿verdad?, el primer discurso de Pedro. Y Pedro les estuvo hablando de ese sacrificio de Jesús a toda la gente. Y de tal manera hubo una convicción en el corazón de ellos a través de la palabra de Dios. Que dice Hechos capítulo 2, 37, versículo 37: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y sabes, esta pregunta es bien importante para tu vida y para mi vida, porque muchas veces tú y yo queremos hacer lo que queremos, lo que nos viene en gana. Pero cuando tú vas al Señor y le dices: Señor, ¿qué haremos? Eso fue lo que decía esta gente. Bueno, Pedro, ya conocimos, ya nos redarguyó algo, estamos sintiendo en nuestro corazón que nos hace ver nuestra propia condición. ¿Qué haremos? Pablo, camino a Damasco, cae a tierra y dice, y escucha una voz, ¿verdad?, que le dice: ¿por qué me persigues? Y él dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Te has levantado en la mañana y le dices: Señor, ¿qué quieres que haga? O cuando llegas a la oficina y tienes ahí tu altar, si es que lo tienes, y no tu altar de los muertos, ni ya sabes quién. Y tienes ahí un altar donde te postras, donde te hincas, donde te pones a orar cada día, cada mañana que llegues a tu trabajo y le dices: Señor, ¿qué quieres que haga? Y en la noche que llegas a la casa, ya te vas a acostar y te pones a orar y: Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es una palabra bien importante. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Una espada de 2 filos, mi hermano, es precisa. Una espada de 2 filos es letal. Una espada de 2 filos no tiene ninguna defensa en contra de ella. Una espada de 2 filos no corta superficialmente. La palabra de Dios confronta inclusive a aquellos creyentes que piensan que ya alcanzaron cierta madurez espiritual.
Podemos encontrar un ejemplo, ¿verdad?, en la vida del rey David. ¿Sabes? Cuando viene Natán para confrontarlo con su pecado, no fue el tono en el que Natán le habló. No fue tampoco la forma. Es más, ni siquiera fue la persona, pudo haber sido otro. Aquí la situación fue la verdad de Dios que vino y expuso el pecado de David. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Porque el mensaje de la palabra de Dios, mi hermano, incomoda. El mensaje de la palabra de Dios incomoda cuando hay un pecado oculto. El mensaje de la palabra de Dios incomoda cuando hay actitudes incorrectas. El mensaje de la palabra de Dios incomoda cuando hay orgullo. Sabes, el mensaje del Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra durante ese tiempo incomodaba a los saduceos y a los fariseos. Les incomodaba porque había pecado oculto en ellos. Les incomodaba porque las actitudes que ellos tenían no eran las correctas, las que debían de ser. Les incomodaba porque había orgullo en ellos, porque decían: nosotros estamos acá, estamos sobre de ellos, por encima de todos ellos. Veían a la gente por encima de los hombros. Ustedes se acuerdan de esa oración del publicano, ¿no? Y del fariseo. ¿Y qué decía el fariseo? Gracias que no soy como este. Y el publicano, ¿qué decía? Sé propicio a mí, que soy un pecador. Sabes, la incomodidad es señal de que requieres una cirugía espiritual. Y sabes, lo que más me agrada, lo que más me encanta de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nunca va a esconder, ¿verdad?, los errores y las situaciones de la gente. Hace rato les decía, si tú tuvieras un diario y que de verdad escribieras lo que está pasando en tu vida, imagínate eso, ¿no? Y llegas a tu trabajo y ahí traes tu diario y te pones a escribir: querido diario. Sí, es la de Paco Stanley, pero bueno. Querido diario, el día de hoy llegué muy temprano. Cuando yo vi a mi secretaria entrar a mi oficina, olí su perfume a rosas. Traía la ropa entallada. Se veía hermosa. ¿Escribirías eso? No les digo que levanten la mano porque no creo, ¿no? No creo que escribirías eso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es tan real, y que es esa espada de dos filos que no te suaviza nada. El rey David, cuando falló, así era. Y cuando fallaba la palabra, tú vas a la palabra y la palabra te expone su pecado. Y la palabra te expone el pecado de Salomón. Y la palabra te expone todo lo que hizo Pedro, que negó a Cristo, y todo lo que hace. No te suaviza nada, porque la palabra de Dios es esa espada que penetra hasta partirte el alma. La palabra de Dios todo lo escudriña. La palabra de Dios no esconde nada, porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sabes, no hay nada que quede fuera del alcance de Dios. Por eso el salmista dice en Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Sabes, tú y yo podemos aparentar que somos bien espirituales, aparentar, y venimos y aquí cantamos y Señor, aleluya, y nos postramos, ¿verdad? Y arrullamos hasta el niño. ¿Cómo está realmente nuestra vida? Podemos venir a servir, ¿verdad?, con el corazón equivocado. ¿Por qué? Porque quiero que mi líder vea que yo llego bien temprano.
Porque yo quiero que vea el pastor que estoy aquí, ¿no? Y viene caminando el pastor y tú estás por acá según pintando y hasta te embarras, ¿no? Hola, pastor, aquí chambeando, pastor. Decía Charlie, no se me olvida ese cuando dice que llegas con tu esposa todos peleados y de repente sale el pastor y agarras todo. Pastor, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Vidas apariencias, mi hermano. Pero la palabra nos desnuda a ti y a mí, porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. A Jesús muchas veces le lanzaban preguntas para ver en dónde podían hacerle caer. ¿Y Señor, es lícito pagar impuestos? Y el Señor, yo creo que nada más esbozaba una sonrisa leve, así de ya sé por dónde vas. A ver, enséñame una moneda. ¿A quién tiene ahí? A Cuauhtémoc. Era un tostón, ¿no? De esos de cobre de antes, ¿no? Por eso sacó el cobre. ¿De quién es esa figura? No, pues del César. Pues entonces dale a él lo que es de él y dale a Dios lo que es de Dios. Y llegaban otra vez, porque él sabía las intenciones del corazón de ellos. La palabra te escudriña y me escudriña a mí. Y Señor, ¿qué onda con el divorcio? Porque pues Moisés sí nos daba ahí un certificadito, ¿no? Y hasta con el anillo. No es así. Y el Señor sabía por qué le hacían esas preguntas. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones?, decía el Señor Jesús. La palabra de Dios, mi hermano, va a poner al descubierto quiénes realmente somos, las intenciones del corazón, parte el alma y el espíritu. El joven rico, cuando llega con el Señor Jesús, ¿verdad?, tratando de hacerse presente. Y Señor, ¿qué haré para heredar? Maestro bueno, le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús ya sabía de antemano qué había en el corazón de él. Pues ya conocen los mandamientos, hay que seguirlos. No, Señor, eso lo he seguido desde mi mocedad, desde mi juventud. Y el Señor le dice, ok, pues una cosa te hace falta, ¿no? Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces vienes y me sigues. Y dice la palabra que el joven se entristeció porque sus posesiones eran muchas. ¿Sabes? Porque la palabra te va a dar en donde más te duele. Tienes ahí arribita de tu recámara, ¿verdad?, el póster de, hijo, tenía que salir una de la América, hermano. Ahí lo tienes, haciendo la cuauhtemiña, ¿no? Sí. Eso se llama idolatría, mi hermano. Es el póster de Bad Bunny ahí arriba de tu. Pedro se quería ver bien benévolo también, ¿no? Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Ay, el Señor también ya había escudriñado el corazón. No, Pedro, solamente multiplícalo por 70 y esas son las que tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pedro, ¿verdad? La intención de Pedro cuando interrogó a Zafira, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? ¿No? Ananías y Zafira. Y Ananías ya había muerto y después llega Zafira, ¿no? Y entonces llega ahí con Pedro y Zafira no sabía ni siquiera que su marido ya estaba 3 metros bajo tierra. Y entonces llega con Pedro y Pedro, a ver, ven, Zafirita, para acá. Ven para acá. A ver, mamita. Bueno, no lo dijo así, pero con cariño le habló seguramente. Ven para acá. ¿Tú vendiste una posesión en tanto? Sí, claro. Ah, bueno, pues ahí vienen los que acaban de enterrar a tu esposo.
¿y qué crees? Bye bye. Fueron las últimas palabras que escuchó. Bueno, no bye bye, pero algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo escudriña todo. La palabra de Dios también escudriña las coyunturas y los tuétanos. Esto significa, mi amado hermano, la profundidad que alcanza la palabra de Dios en nuestras vidas. Mira, las coyunturas permiten el movimiento. Si tú estás, imagínate que no tuviéramos las coyunturas, andaríamos así como soldaditos, ¿no? Así como. Soporta el peso, absorbe los impactos, mantiene los huesos alineados, también las coyunturas. Ahora fíjate, porque esta palabra está muy padre, pero muy gruesa también. Vamos a Proverbios 6, 12 al 13. Dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Pero ahí te va el 13, ahí te va el 13. Que guiña los ojos. Cuando vas en el metro y se te queda viendo una filistea, y tú todavía le haces y le guiña. ¿Ves cómo la palabra de Dios es bien actual, no? Que habla con los pies, ¿no? Que hace sus señitas de. Que hace señas con los dedos. Les decía hace rato una vez un testimonio. Bueno, no, ese no es testimonio. Esa fue una plática de chismes, ¿no? No me gusta el chisme, nada más lo escuché. Y entonces dice: iba un hermano en su carro y atrás iba otro hermano con su carro. Entonces el hermano de atrás le empieza a pitar con el claxon, porque pues quería que se diera cuenta de que era él y que pues qué onda, qué pasó, brother, vas a la congre. Y ahí va y le va pitando, ¿no? Y el de adelante acelera, ¿no? Y el otro acelera y otra vez le vuelve a pitar, ¿no? Y le echa las luces, ¿no? Y el otro no. Hasta que otra vez le vuelve a acelerar y le saca el dedo. ¡Qué testimonio de poder! Pero aparte traía el pescadito. Arráncaselo. ¿Sí te das cuenta cómo la palabra tiene para todos? A mí me pasó rozando, pero los dio a ustedes. Los tuétanos. Mira, el tuétano contiene mucha información. El tuétano, lo que se llama, hace rato se me olvidó, pero se llama la médula ósea. Contiene mucha información. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Que se van a ir a comer unos tacos de tuétano para ser más sabios? No. O para elevar su ego, su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento. No. Lo que vas a elevar va a ser tu colesterol. No. Pero la palabra no se equivoca cuando dice cómo penetra esta palabra hasta lo más profundo de tu ser. El tuétano contiene la información genética de cada persona. El grupo sanguíneo ahí está también para ser detectado. La respuesta inmunológica es la fábrica de la sangre y también se desarrollan las células contra los virus. En pocas palabras, la palabra de Dios es tan penetrante que conoce hasta tu ADN. Está tremendo, ¿no? Conoce hasta tu ADN, la palabra de Dios. Sabes, aquí cobra mucho sentido cuando la palabra del salmista dice: mi embrión vieron tus ojos. Wow. Cuando él dice mi embrión vieron tus ojos, es tú me conociste mi ADN, me conoces desde antes, desde antes incluso de estar yo vivo, ya estaba yo en tu pensamiento.
manches, tanto así me conoce, tanto así te conoce. Es más, el Señor te conoce más que tu esposa. Porque además el amor es una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa. Jesús les dice a los fariseos sepulcros blanqueados, porque Él sabía, ¿verdad? Ellos estaban vivos por fuera, pero por dentro estaban podridos. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios juzga esas intenciones, esos pensamientos que hay en nuestros corazones. Génesis 6, 5 y 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Los qué? Los pensamientos. Pero fíjate en el 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Qué clase de pensamientos necesitaríamos tener tú y yo en nuestras vidas de tal forma que lastimemos el corazón del Señor? Primera de Corintios 4 y 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y mi hermano, hoy en día estamos viviendo la misma situación. Como en los tiempos de Noé, el pensamiento del hombre de continuo es solamente el mal. La drogadicción, todas estas leyes que últimamente se han estado dictando, ¿verdad? Donde ya tienes derecho a fumarte un churro de marihuana, ya tienes derecho a abortar, ya tienes derecho a no sé cuántas cosas que están equivocadas, erróneas, totalmente en contra de la palabra bendita e infalible del Señor. Corrupción. Ay, no. Ya ni hablamos de eso. Prende solamente tu celular y empiezas a ver las noticias y fulanito se robó 800 millones, fulanito se robó 16 mil millones, sutanito es una corrupción. Estamos totalmente en esos tiempos, y el pensamiento del corazón de cada persona es continuamente solamente el mal. Problemas sociales. Tú ves aquí los manifestantes, ¿verdad? Se van ahí al Zócalo, hacen todo un desastre, y pues es que se están manifestando, tienen derecho a manifestarse, ¿no? No hay que hacerles nada. Ya ni le continúo porque no sé por quién votaste, hermano. ¿Te imaginas conocer, mi hermano, el pensamiento, que tuvieras tú el poder de conocer el pensamiento de un político? Te vuelves loco, mi hermano. Para concluir, la palabra de Dios es el medio vivo, mediante el cual Dios revela, confronta y juzga el corazón humano, pero para producir obediencia genuina. Es como el bisturí del doctor que te va a operar. Vas a pasar un momento de dolor, pero después que pase el momento de dolor de la operación, vas a salir, y entonces ese malestar que tenías va a ser sano. Así es la palabra de Dios. Es ese bisturí que va a venir y que va a sacar lo malo de tu vida, y después va a instaurar nuevas cosas, de tal forma que lo malo va a ser sacado de tu vida. Porque dice la palabra que todas las cosas son hechas nuevas cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús. Hoy, mi hermano, más que en otra época, tú y yo debemos permitir
Que la palabra de Dios nos quebrante en lo más profundo de nuestro ser. Que tú seas quebrantado, no importa dónde llegues, mi hermano. No creo que pases del suelo. Tuvimos un hermoso tiempo, ¿verdad?, de estar aquí alabando y adorando al Señor, y muchos fuimos quebrantados. Muchos quedamos tirados en el piso. No endurezcas tu corazón. No te resistas al poder del Señor, al poder de su palabra. Hoy tú y yo, mi hermano, tenemos que dejar que el Señor introduzca ese bisturí. ¿Sabes por qué? Va a ser un momento de dolor, pero después vas a ser sano en todos los aspectos de tu vida. El Señor va a sanar y quiere sanar tus finanzas. Si tú eres del que no tranza, no avanza, cambia tu mentalidad. Pide al Señor en esta mañana que el Señor renueve tu vida, que el Señor renueve tu mentalidad, tu mente, tu espíritu. Haz cosas diferentes para que los resultados sean diferentes. Habla de una manera diferente en casa. Trata de una manera diferente a tu esposa. Trata de una manera diferente a los hermanos que están aquí, al que está ahí a tu lado. Tú y yo tenemos que ser quebrantados, porque no dudo que aquí ya haya alguien en esta hora, o allá en casa, ¿verdad?, que dejó de leer su Biblia, que abandonó la palabra, que tiene un mes, que tiene 2 meses, quizás tiene 1 año que no lee la palabra. Y quizás tristemente lo hacemos porque la palabra, cuando nos vemos y nos comparamos con ella, quedamos de este tamaño. Dice la filosofía que medir es comparar una magnitud con otra magnitud. Y cuando tú y yo nos medimos ante la magnitud de la palabra de Dios, nos quedamos cortos. Pero sabes, el Señor está ahí, y el Señor quiere tratar en esta tarde contigo y conmigo. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano? Y si tú eres de los que ha dejado de leer su Biblia, que ha abandonado la palabra, hoy es el día que tú nuevamente puedes retomarla. Si tú dejaste, ¿verdad?, de leer tu devocional, de hacer tu devocional, en la primera semana ya te rendiste, hoy es el día nuevamente de empezar a escudriñar la palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra para que el Señor te escudriñe en ese momento. Oremos. Padre, en esta tarde nos damos cuenta, Señor, de cuán pequeños somos, Señor. Cuando nosotros nos medimos con tu palabra, Señor, cuando nosotros empezamos a ver, Señor, que realmente lo que estamos haciendo no va de acuerdo a tu voluntad. Cuando pensamos que estamos actuando bien, pero realmente no es así, Señor, porque no nos hemos medido con tu palabra. A veces nos medimos, Señor, con las magnitudes del mundo. Pero hoy, Señor, queremos entregarte nuestra vida. Hoy queremos entregarte, Señor, esos momentos, Señor, en los cuales hemos negado la fe. Esos momentos en los cuales, Señor, hemos dado marcha atrás en nuestra vida espiritual. Hoy queremos que tú trates con nosotros, Señor. Hoy queremos que tú, Dios mío, traigas nuevas cosas. Hoy queremos, Señor, que tú introduzcas ese bisturí en nuestro cuerpo, Señor, y que saques lo que está mal de nuestras vidas, Jesús. Hoy queremos que haya un avivamiento, Señor, en nuestra vida. Que haya una hambre y sed de ti incontenible, Padre. Podamos descansar en tu palabra, Señor, sabiendo que tú todo lo escudriñas, Señor. Aún el pensamiento y la intención que tenemos, Señor. El salmista decía: he aquí no está la palabra en mi boca, y tú ya la conoces toda. Aleluya. Alaba al Señor,
Alaba al Señor. Te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Y sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Y sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Allí te vas a mover. Ahí te vas